y también nos acompañarán vía Skype Juan Arrieche, quien es también analista venezolano, y Tatiana Benavides, quien es pues parte también de este grupo que va a estar ampliando esta crisis que se vive allá en la OEA, dimes y diretes, y bueno, se juega la última carta. Luis Almagro, ¿ha hecho las lecturas correctas, don Antonio? Bueno, yo creo que no, porque una de las críticas muy fuertes que ha recibido precisamente Almagro es haber actuado desmesuradamente, haber actuado muy rápidamente, y sobre todo lo más delicado es que él basó su argumento principal a la hora de invocar la Carta Democrática solamente tomando en cuenta los argumentos de la oposición, en la cual supuestamente pues, el gobierno de Maduro estaba violando una serie de normas constitucionales, lo que significa la limitación de los diferentes poderes, el legislativo, judicial y el legislativo, y eso llevó precisamente a un fracaso de la forma en cómo estratégicamente pues, Almagro pretendía, de buenas a primeras, tratando de darle un protagonismo a la OEA que por mucho tiempo no ha tenido, utilizando o aprovechándose de la crisis precisamente en Venezuela. Paradójicamente, la crisis en Venezuela sigue tal cual, de alguna forma, aunque ahora, por supuesto, hay mayor anuencia por parte del gobierno venezolano para reunirse con la oposición, y esta crisis de Venezuela se pasa precisamente a la OEA por la forma en cómo se manejó. Expliquemos un poco, Antonio Barrios, ¿por qué se invoca la Carta Democrática? ¿Es aceptable, era apropiado hacerlo en momentos en que había también un grupo de expresidentes liderando una iniciativa que buscaba el diálogo? ¿Qué es invocar la Carta? ¿Por qué se invoca? ¿Y cuál es la opinión suya y de los otros expertos internacionales que van a estar con nosotros vía Skype también analizando? Es relativo, o sea, cuando usted invoca la Carta es porque ha habido una ruptura total del orden constitucional, por ejemplo, un golpe de Estado. Aquí no ha habido golpe de Estado. No, aquí no. Aquí es decir, en Venezuela sigue operando la constitucionalidad a pesar de los problemas que hay y la lucha de poder que hay entre el legislativo y principalmente el ejecutivo. Y en medio precisamente el poder judicial, que está de alguna forma tratando de ver cómo dirime o cómo complace al presidente y cómo complace a la oposición a la vez en los pedidos que se están haciendo en torno a una serie de temas. Entonces, solamente es cuando hay un golpe y un rompimiento constitucional total, como pasó por ejemplo en Honduras o en el 2002 en Venezuela, el golpe contra Chávez, que se invoca precisamente en virtud de situaciones ya extremas. No significa que el contenido de la Carta Democrática no se puede aplicar, pero eso es simplemente cuando hay situaciones ya muy extremas. De hecho, ya había todo un proceso de diálogo, ya otras instancias regionales como UNASUR, frente a esta falta de protagonismo de la OEA, ya venían propiciando de alguna forma el diálogo, y eso tiene que quedar de alguna forma claro. Perfecto, don Antonio. Vamos a hacer contacto de inmediato con Tatiana Benavides. Ella es consultora y analista internacional en varios centros académicos de los Estados Unidos. Y Tatiana, bueno, no ha habido un golpe de Estado, decía acá don Antonio Barrios. Es tal vez una manera equivocada la de Luis Almagro de haber convocado esta Carta Democrática de los derechos para Venezuela. ¿Cómo se analiza la situación? ¿Cuál es el acontecer de ahora en adelante también con lo que se ha vivido en las últimas horas en la OEA? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. Mire, yo sí tengo que partir del hecho de que justamente la Carta Democrática introduce un elemento nuevo en lo que son las posiciones de la OEA, en que solo iba a intervenir post-conflicto, post-ruptura del orden constitucional. Justamente la Carta Democrática lo que hace en el 2001 es introducir un elemento que es que la Organización de Estados Americanos puede intervenir, por supuesto, a través de gestiones diplomáticas en los casos en que considere que hay una alteración del orden constitucional y no necesariamente una ruptura. Entonces, este es uno de los elementos positivos que introduce la Carta. Y bueno, que a mí me parece que yo sí ahí estoy un poquito en desacuerdo con el compañero, con Antonio, porque sí creo que era importante convocar la Carta. Ya se han venido pues desencadenando una serie de hechos que justifican la convocatoria de la Carta. Lo que sí ha sido tal vez la estrategia de Almagro no ha sido la mejor.
El hecho de retirarse en el momento en que se estaba pues, discutiendo la resolución me pareció una mala estrategia. Creo que debió haber acompañado el proceso hasta el final, porque no son excluyentes. El hecho de que se apruebe la resolución no quiere decir que posteriormente no se pueda aprobar también o convocar o activar la Carta Democrática. Entonces, por supuesto, la resolución a la que se llega no es lo que se esperaba de la OEA, sobre todo pensando en que Almagro está pues de nuevo tratando de darle más dientes a la OEA, ¿verdad? Después de muchísimos años de paralización en la OEA, donde más bien UNASUR fue quien pues ha ejercido un liderazgo, sobre todo a nivel de los países del Cono Sur. Entonces, la OEA era la oportunidad también para que pudiera de nuevo pues, ejercer un liderazgo a nivel regional. Yo creo que es un paso intermedio el que se dio con la resolución. No todo es malo. Creo que es un punto, trae varios puntos importantes aquí. Una es la posibilidad de darle una ventana, una plataforma a actores que normalmente, que no son, por ejemplo, el gobierno. Se le abre una ventana a la oposición de un país que ha estado también pues sometida, a pesar de que ganó la mayoría en el Congreso. Se le está abriendo una plataforma mediática y a nivel regional para poder expresar lo que está viviendo. Creo que ese es un cambio importante. Después, que pueda el secretario general proponer al Consejo Permanente pues traer a la mesa una situación que es grave, una crisis humanitaria y un modelo que ya es insostenible en Venezuela. Y por otra parte, que es importante también acotar que une esfuerzos con UNASUR. Yo creo que aquí la tendencia, que lo vemos también en la última reunión que se dio en la Asociación de Estados del Caribe, ahora en el fin de semana, que se ve que se quieren aglutinar pues todos los esfuerzos alrededor del diálogo que propone UNASUR. Y eso es importante también. Ahora, se queda muy floja en términos de proponer el revocatorio, de plantear la liberación de presos. Así que creo que se dio un paso, pero no el que se esperaba. Ahora, la correlación de fuerzas ha cambiado en la región. Eso es un elemento nuevo, pero creo que todavía se muestra que los países no están del todo abiertos a aprobar el tema de la Carta Democrática, por lo menos como un primer intento. Creo que quieren agotar primero esta resolución, ver cuánto se puede avanzar en el tema del diálogo con UNASUR y posteriormente también, si es necesario, pues acudir y ya convocar formalmente la Carta, y si es necesario en extremo, que no lo veo posible, pues suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Tatiana Benavides Viesca. Y vamos a ver, analista internacional. Antonio Barrios, ¿comparte usted entonces la opinión de Tatiana Benavides? Pregunto, ¿se precipitó entonces Almagro? Bueno, es decir, es lo anterior. ¿Secretario de la OEA? De hecho que sí, porque de nuevo, trató de darle protagonismo a la OEA. Ella dice aprovechándose que, de la es crisis. decir, hay una alteración del orden constitucional. Si se justifica la Carta, ha habido una exposición mediática válida, que dice Tatiana. Lo que pasa es que, a ver, seamos objetivos en esto. Ha habido alteración del orden constitucional en otros países. Es decir, yo no vi a la OEA en ningún momento decir absolutamente nada respecto de lo de Brasil. No veo a la OEA hablando nada sobre lo que ocurre en México y los desaparecidos. Es decir, entonces, ahí es donde el sinsabor que a mí me queda es si la OEA está actuando solamente a partir de un sesgo en el que Almagro, de alguna forma, por cómo se confrontó, también muy a título personal, en intercambio de una serie de expresiones nada gratas entre Almagro y el mismo presidente Maduro, hasta donde la OEA en su secretario general está siendo lo más imparcial posible respecto a eso. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Ahora, otro detalle clave es que el hecho de que no haya prosperado la aplicación de la Carta Democrática, y aquí estamos dejando un tema de geopolítica de lado muy importante, es que de los 34 países que conforman
la OEA, 16 pertenecen al esquema de Petrocaribe. Y paradójicamente, unos días antes de esta convocatoria de Asamblea General para ver el caso de Venezuela, ya había habido una reunión en Cuba de los ministros de Petrocaribe, en la cual evidentemente, como yo lo he venido expresando en entrevistas anteriores, ahí Venezuela pudo mover las fichas a su favor para evitar precisamente no solo la aplicación de la Carta Democrática, sino incluso cualquier otro tipo de sanción más severa que evidentemente, como bien apunta Tatiana, pudo haber afectado más al gobierno de Maduro. Permíteme utilizar la expresión suya, Antonio Barrios. Tatiana Benavides, no se invocó, no hubo asamblea de la OEA para Brasil, que también hay un caos, ni para México, que es un estado, bueno, muchos lo han dicho fallido y además una cantidad enorme de asesinatos. Sí, y aquí estoy en total... Adelante, Tatiana Benavides. Gracias. Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo. Ha sido una posición pues bastante unilateral en el sentido de que aplica en el caso de Venezuela, pero ¿por qué no aplicó en el caso tan exabrupto que fue el caso de Brasil, ¿verdad? Donde fue realmente... hay un gran debate de si fue un golpe, de si no lo fue. Lo que sí es que el estado de la corrupción en Brasil ha generado toda esta crisis institucional en Brasil y más que justificada la convocatoria de la convocación de la Carta Democrática en el caso brasileño, el caso mexicano también. Entonces aquí estoy totalmente de acuerdo por qué aplica en Venezuela y por qué no aplica en los otros dos países. Bueno, tenemos que ir cerrando. Antonio Barrios, ¿qué puede suceder después de esta resolución, después de esta, digamos, gestión que llega y hace Luis Almagro y que de alguna manera, hay algunos dicen, bueno, queda debilitado, no queda debilitado? ¿Cómo lo ve Antonio Barrios? Mi preocupación particular es que, es decir, yo concuerdo con Tatiana en algo, es decir, por primera vez, por lo menos ahora, en el caso de Venezuela, se abre un portillo en donde la oposición ya por lo menos a nivel continental se hizo escuchar. De hecho, la oposición aplaude lo ocurrido. De hecho, la oposición ahorita tiene un conflicto muy serio con Argentina porque esperaba precisamente que Argentina tuviera una postura totalmente diferente, sobre todo porque el presidente Macri había manifestado que estaba totalmente de acuerdo y fue uno de los que inicialmente gestionaron este proceso. La preocupación mía es de que Venezuela ya había contemplado de que si esta situación se agrava para ellos, están dispuestos a salir precisamente de la OEA, pensando de que desde la época de Chávez nunca había reconocido a la OEA como un ente que realmente respondiera a los intereses de América Latina, y por eso de ahí la creación de una gran cantidad de instituciones, sobre todo en América del Sur, que permitían ver de una forma muy diferente lo que pasa en América Latina. Entonces, yo creo que le corresponde ahora al presidente Maduro hacer posible ese diálogo. De hecho, la cancillera ya dio declaraciones oficiales donde dice que se van a reunir con la oposición, y eso yo creo que esperaría que eso sea muy positivo para ver si la situación en la que los venezolanos están en medio de una crisis sea precisamente de beneficio para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio Barrios, y a Tatiana Benavides, que nos acompañó también de los Estados Unidos, y vamos a continuar con información.